Bien, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hoy tenemos el capítulo 10 de esta serie que titulamos De la ciencia y la magia. Y la vamos a cerrar con un tema muy interesante que se llama la opción cósmica de los mexicas y la nuestra. Domingo, te agradecemos mucho estos 10 videos, estamos en el 10º y sin más preámbulo, adelante. El último día comentábamos que Carlos Marx había creado una serie de parejas de trabajo, uno el trabajo simple y el trabajo compuesto. El trabajo simple, que era la simple realización que cualquier persona podía hacer del trabajo utilizando las tecnologías existentes, y el trabajo complejo o el trabajo compuesto, que era el que la persona que introducía un incremento de la productividad con tecnologías nuevas. Y tenía razón al respecto. Además, hacía también la división entre trabajo vivo y trabajo muerto. Trabajo vivo era el que cualquier trabajador o empresario realizaba en ese ciclo económico, el trabajo que la persona viva incorporaba. Y el trabajo muerto era el trabajo acumulado de ciclos anteriores en la forma de capital, de cualquier forma de capital. Y también tenía razón. Nos decía también que el único que creaba valor era el trabajo vivo, que lo que hacía el trabajo muerto era incrementar la productividad del trabajo vivo. Y es evidente que tendré mucho capital, si no hay nadie que lo mueva, pues ahí no hay incremento de valor. Por otro lado, nos decía también que a medida que se iban acumulando los ciclos y se iban acumulando el trabajo muerto de ciclos anteriores, se alteraba la relación entre trabajo muerto y trabajo vivo. Se incrementaba cada vez más la proporción del trabajo muerto sobre el vivo. Y teniendo en cuenta que solo el trabajo vivo incorpora valor, pues cada vez se incorporaba menos valor en proporción, con lo cual había una tendencia estructural a la disminución de la tasa de beneficios, que tiene una infinidad de contratendencias, pero que finalmente tiene que rendir culto a esta tendencia básica. Lo cual no nos decía ni que este sistema fuera perverso, ni mucho menos, sino que es histórico, tuvo un inicio histórico, y todo lo que nace históricamente va a terminar también históricamente. El papel del humanista no es ponerle bastones en las ruedas de este sistema, sino al contrario, porque ese sistema alcanzará su horizonte histórico no fruto de sus fracasos, sino fruto de sus éxitos, que son los que tenemos que promover unos y otros. Por otro lado, también hacía coincidir la masa de sus beneficios que el propietario de los medios de producción obtenía con la masa del incremento de valor del ciclo, en lo cual también tenía razón. Y veíamos ya una identificación entre los intereses de este propietario de los medios de producción y los intereses de este conjunto de la humanidad que está interesada en el incremento de valor de este ciclo. Donde la puerca torcía miserablemente el rabo es que el Señor también hacía coincidir esta masa de beneficios. Según él, el empresario no incorporaba nada a esta producción. Todo el trabajo lo incorporaba el asalariado. Y por lo tanto, toda esa masa de beneficios obtenida sobre el trabajo del asalariado constituían lo que él llamaba horas de trabajo trabajadas y no pagadas. Ya tenemos el sistema directamente dispuesto para la expropiación, porque aquí el empresario quedó reducido a un parásito en este sistema productivo, y los parásitos lo que tenemos que hacer es barrerlos y sacarlos de circulación. Y ahí tenemos toda la monstruosidad de la que hablábamos en la vez anterior asegurada. Pero hombre de Dios, aun suponiendo que el empresario solo incorporara el capital,
que no tiene derecho a una retribución. Este capital, por muy trabajo muerto que sea, es fruto del ahorro de trabajo diferido, como quería Adam Smith. Alguien se ha dedicado a ahorrar eso y eso es lo que permite la constitución de ese capital. Y a ti, trabajador, es lo que te permite la productividad. Si yo no te proporciono capital alguno y tú tampoco lo tienes, a ver qué productividad vas a tener. ¿Cuál es el valor que vas a incorporar? Cero, porque ni siquiera vas a cubrir tus propias necesidades. Pero además, este empresario, como veíamos el otro día, claro que incorpora trabajo también, en ambas formas, simple y compuesto, y a veces masas ingentes de trabajo compuesto. Con lo cual, lo que dice ahí Marx es una auténtica barbaridad, pero una auténtica barbaridad, y ya preparada para la expropiación. Y claro que nos tenemos que interrogar, pero hombre de Dios, si ibas también, si has logrado una serie de conceptos que llevaron mucho más allá los conceptos de la propia economía clásica inglesa a la que tú pertenecías, y que te proporcionaron los elementos básicos, como por ejemplo la diferencia entre forma universal del valor, o dinero, y forma particular del valor, o mercancía concreta. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué te pasó con lo bien que ibas? Y terminas de la peor de las maneras. Bueno, le pasó dos cosas. Una que sería una especie de pequeña excusa, y es las terribles dificultades del arranque de esa revolución industrial, y la otra, como ya mencionamos, el hecho de que era ateo, y como ateo era materialista, y como materialista él no estaba dispuesto a concederle a ese espíritu absolutamente ningún papel. Todo tenía que proceder de la materia vil y simple. Y sin embargo, entendía todo. Él nos hablaba de la progresiva automatización de la producción, que es a lo que vamos. Nos hablaba el progresivo incremento del trabajo intelectual sobre el trabajo manual, que es en lo que estamos. Iba bien en todo. Y acabó de la peor de las maneras porque era ateo. Y eso es lo que nos amenaza con nuestro ateísmo, que nos lleva radicalmente al materialismo. Por eso empezamos nuestra serie de pláticas hablando de esto. Ahora bien, el hecho de que acabemos de decir lo que acabamos de decir en esta relación obrero-patronal, no quiere decir que no pueda haber explotación. Claro que puede haberla. Dependerá de la libertad con la que goce cada quien para defender sus derechos. Y el trabajador puede ser explotado como también lo puede ser el empresario. El trabajador, si tengo un Estado que impide las huelgas, que impide la libertad de asociación, etcétera, que le impide al trabajador defender sus derechos, pues ahí vamos a lograr, es decir, unos beneficios que van más allá de lo que la lógica permite por la aportación del capital y del propio trabajo del empresario. Pero también al revés, el empresario también puede ser explotado. ¿Cómo? Sí, señor. Y sobre todo a partir de ese comunismo y ese leninismo hijo de Marx que nos tiene atosigados. Decíamos que Lenin había decretado que los sindicatos deben ser la correa de transmisión del Estado. Vamos a ver. Me haces una huelga, me pones bandera rojinegra y me cierras la entrada de la fábrica al empresario. ¿Qué? Tú eres dueño de lo tuyo, tienes derecho a hacer la huelga, pero no tienes derecho a impedir al empresario disponer de lo que es su propiedad. Vamos a ver, cuando no estás en huelga, ¿te atreves a tratar de esta manera al patrón? Claro que no. Entonces, ¿por qué cuando haces huelga así? Ahí asoman las orejotas del lobo expropiador, porque ese tipo de huelga, eso es una expropiación. Pero es que además tú tienes derecho a hacer la huelga, pero tampoco se la puedes imponer al propio trabajador que no la quiera hacer. Ah, no, pero es que si es así, nunca podremos defender los intereses de los trabajadores. Falso de toda falsedad. En la sindicación libre, generalmente, verdaderamente libre, no se va más allá del 25% de los trabajadores sindicalizados.
Y sin embargo, en esos países se logra un porcentaje de la masa salarial que llega a ser más o menos del 40% de todo el capital que hemos movido en ese ciclo. Y además, como veíamos, eso, a través de los fondos de pensiones, se constituye también en capital. Y sin embargo, en los países de sindicalización obligatoria, donde una huelga es más una expropiación que una huelga, lo que tenemos son salarios de porquería, salarios de miseria, y líderes sindicales como Fidel Velázquez, que generalmente se enfrentaba a los empresarios. Ustedes están locos. ¿Cómo le van a ofrecer el 6% de incremento, el 4% y no va más? Y que digan que les fue bien. Ese era Fidel Velázquez. Negociaba al revés. Porque él no respondía a los intereses de los trabajadores, respondía a los intereses del Estado. Y cuando decimos Estado, decimos burocracia, porque las instituciones no son dueñas de nada. Los usufructuarios nunca son las instituciones, son las personas. No, el sistema capitalista es un sistema que, si entendemos su naturaleza, crea constantemente ciclos virtuosos. Solo se convierten en círculos perversos cuando nosotros mismos incluimos esa perversión por incomprensión, por maldad, por falta de fe, por ateísmo, porque además esto nos lleva a otra reflexión. Tenemos que pensar, sí, pero el enemigo de Dios y el nuestro no puede crear, porque el que crea es Dios, y él, por su propia opción estúpida, se ha negado la posibilidad de acceder a Dios y de recibir de él la proveeduría que todos necesitamos para prosperar y desarrollarnos. Pero él quiere destruir, y para destruir necesita instrumentos, al menos un marro, y si no, y esos instrumentos no los puede crear. Los creamos nosotros, quedan disponibles para él y nos los quita. ¿Y por qué quedan disponibles para él? Porque no han llegado a su destino natural, que es Dios, en el terreno de la conciencia. No es que introduzcamos voluntariamente un camino que a fuerzas tiene que llevar hacia Dios, sino que si nuestra reflexión es honesta, llega y termina en Dios y en ningún otro lugar. De ahí esos elementos no quedan disponibles para el mal. Y para mientras parece que todos perdemos. Porque si pienso, ay, mejor no, porque me van a robar, me van a golpear con mis propios pensamientos. Al fin y al cabo, detrás de Marx, ¿qué hay? En su época hay unos sindicatos que llegaron a ser maravillosos, que eran de ayuda mutua de los trabajadores, que verdaderamente era una solidaridad humana y humanista. Sí, pero él y otros como él, pero sobre todo él en la estructuración, lo convirtieron en la peor monstruosidad de la historia, en los sistemas políticos más monstruosos de la historia. También con el propio Marx nos ocurre, como terminó de la manera más monstruosa, que ni se te ocurra decir que algo lo pensó bien, porque entonces, si lo pensó bien, ¿por qué terminó tan mal? Pues analízalo, que para eso tienes un cerebro que Dios te dio. Úsalo, caramba. Porque si yo tomo a Marx indiscriminadamente, voy a cometer las mismas barbaridades que cometió él a través de su ideologización. Pero si yo, porque él terminó tan mal, echo a la basura todo, ya perdí de nuevo. Estoy como cuando la Biblia. Si me la pongo aquí y digo estas palabras de Dios, blasfemia, y perdí. Si la tiro porque no sirve, volví a perder, porque hay elementos que me son indispensables. El capitalismo siempre crea un círculo virtuoso, y cada acción dentro del capitalismo no tiene una ganancia, tiene dos. Vamos a verlo, es muy sencillo. Supongamos que yo soy un propietario de un campo, un campesino propietario, que puede hacer los actos de dominio que me da la gana. Y hago una inversión en mi campo. No tengo un beneficio, tengo dos. El primer beneficio es que estoy incrementando la productividad y las ganancias que esto me va a producir. Y el segundo beneficio es que en el momento mismo en que hice la inversión, capitalicé mi terreno y lo revaloré
Si mañana lo vendo o lo rento, tendrá más valor. Pero si yo soy un triste, miserable, pobre, ejidatario, yo hago una inversión en mi tierra, solo voy a tener un beneficio, y eso si el comisariado ejidal me lo permite, que es incrementar mis beneficios. El segundo beneficio no lo tengo, porque yo no he capitalizado mi tierra, no la puedo vender ni rentar. En Guanajuato hay campesinos que son a la vez ejidatarios y pequeños propietarios. Con la misma tierra, con la misma agua, con los mismos créditos, con el mismo producto, generalmente la fresa. Y el mismo propietario, vemos su pequeña propiedad hecha un vergel y vemos su ejido medio abandonado. Claro, la inversión que tenga la llevará donde le da dos beneficios, no uno, y además no es tonto, no necesita hacer una reflexión filosófica para saber que todo tiene dueño y que él no es el dueño. Y como no es el dueño, alguien lo es, y ese alguien es el Estado. Pero además es todavía más listo, y es el Estado mangos. Es el burócrata que usufructa esto, el verdadero propietario. Que él lo capitalice, que él lo capitalice. Y ahí sí yo me beneficiaré. Yo capitalizaré mi tierra, la mía, de la que soy dueño. Y con esto terminamos este capítulo. Y ahora vamos a lo nuestro, a lo que te truje, a lo de hoy, con lo que terminamos este ciclo. Decíamos el otro día que lo que resulta del choque de la estrella Ajenjo en la Tierra iba a ser absolutamente pavoroso. Un choque que de entrada iba a destruir la totalidad de las ciudades de la Tierra. Iba a derribar todos los sistemas satelitales, iba a desconectar todo. Por esto era el Nahui Ollin de los mexicas, el Nahui movimiento. Claro que sí, querías movimiento, lo vas a tener, de las aguas y de las tierras. Pero además, por lógica elemental, detrás venía un intercambio atómico ruso-americano. Si aquel mismo año 99, se habían suicidado 400 generales rusos porque no podían dar de comer ni a sus gentes, ni a su familia, y tenían 46.000 cohetes atómicos, y todo quedó desmontado, porque además su sistema tecnológico es más rústico, pero en el momento en que se cayó todo el sistema satelital, dice, esa es la mía, tú te quedaste desconectado. Yo no, si yo ya no tenía eso, hombre. Yo lo que tengo aquí son cohetes de gran calibre, y te los mando, y te los mando. Y viene una guerra atómica donde nos tiramos por la cabeza todo lo que hay. Y sigue una invasión rusa a Europa, y aprovechan los árabes, claro está, ahí te voy, y ahora viene una invasión americana, y es una guerra anglo-americana frente a esa ruso-árabe que dura 3 años y medio. Y detrás, los chinos de aquel entonces dicen, no hombre, todo está destruido, ahora es la mía, ahora es la mía. Yo tengo aquí más de quién sabe cuántos millones de habitantes, invado a través de las estepas, y el gran Mendoza, el gran mentiroso, y vaya, si es mentiroso hoy Xi Jinping, y vaya, si es mentiroso hoy Putin, el gran Mendoza invade Europa, la controla toda ella. Dice Nostradamus, invadirán a todos los que los invadieron. Efectivamente, Inglaterra, Rusia, Alemania, Francia, hasta Bélgica, todos resultan invadidos. Estados Unidos no, que tampoco los invadió, pero invadió a todos los invadidos. Y en esas estaríamos, porque eso terminaría por allá del año 28, 29 de nuestra era. Estaríamos atravesándose algo absolutamente espantoso. Tan espantoso que nos dice el Apocalipsis de San Juan en el Nuevo Testamento, que la cosa iba a ser tan horrible, incluso en el cielo, que en el cielo tenían que esconder a Jesús y a su madre, la Virgen María. ¿Cómo? ¿En el cielo? Sí, señor. En el cielo el enemigo de Dios y el nuestro tomaba el poder. ¿Pero será posible? Claro que sí, porque el cielo es el cielo, pero no es Dios. Y el único con el que nadie puede es Dios. Y dice también el Apocalipsis que la acababan echando
¿verdad? Y que al echarlo venía de nuevo a la tierra y ellos avisaban, aguas, que llega absolutamente fuera de control y enfurecido. Aguas. No nos imaginamos lo que todavía hoy estaríamos transcurriendo. 4/5 de la humanidad desaparecidas y encima, en tal estado los que quedaban, imagínense la contaminación atómica, que los vivos envidiarían a los muertos. Y aquí nos preguntamos, ¿cómo es posible que tomara el poder en el cielo? Ah, amigo, cuando nada de eso de que ya se murió y está con Dios. No, hay un proceso. Las personas que mueren de accidente en malas condiciones o en situaciones terroríficas, activas o pasivas, es muy frecuente que se vayan mal y que sean captados por el enemigo de Dios y el nuestro. Si en esa ocasión se iban a ir las 4/5 de la humanidad, la inmensa mayoría se iban a ir mal, se iban a ir con el enemigo de Dios y el nuestro, eso sin duda le daba el poder en el cielo. El cielo la ganaba porque para algo Dios está con ellos. Sí, pero luego venía la nuestra en un horror inimaginable. ¿Cómo terminaba esto? Ya lo sabemos. Terminaba que en ese fondo de la desvalidez total, ahora sí el hombre se volvía hacia Dios. Si lo vemos a nivel individual, el más ateo le pide ayuda a Dios cuando está verdaderamente en una situación trágica, porque el miedo no anda en burro. Imagínense el conjunto de la humanidad en esas condiciones. Le pedía ayuda a Dios, Dios se la daba. Y ahí venía, primera, agarraba a aquel y lo encadenaba, nos lo quitaba de encima y hacía un pacto con el hombre, a partir del cual venía la gran expansión de la humanidad durante 1000 años, al final del cual venía, como comentábamos el otro día, el segundo combate escatológico. Varias preguntas aquí. La primera, hace 12.900 años hubo una catástrofe de esta naturaleza. No tan grave. ¿Por qué? Porque fue la catástrofe natural, pero no hubo una guerra atómica en aquel entonces, porque era humanidad en otro estadio de su desarrollo. No hubo lo que hubo después. Sí, pero la destrucción no se la quitaron de encima. Y Dios lo permitió. En cambio ahora Dios lo impidió. Y Dios nos ama a nosotros, pero también los amaba a ellos. ¿Por qué entonces lo permitió y ahora no? Porque en medio está nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios en esa locura de hacerse hombre, que es la locura cristiana. Y bien decía Erasmo de Rotterdam en el elogio de la locura cristiana. Efectivamente, esa es la diferencia. También debemos interrogarnos. Oiga, pero dentro, otra vez la espada de Damocles, dentro de 1000 años otro desmadre. Es muy sencillo. Seamos cada uno de nosotros nuestro propio Sócrates. Apliquémonos nuestra propia mayéutica. Término mayéutica, la madre de Sócrates era una partera. El término mayéutico está relacionado directamente con la obstetricia. Es alumbrar, dar a luz. Planteémonos las preguntas correctas y de nuestro corazón saldrá la verdad. Esa es la mayéutica de Sócrates. Seamos cada uno nuestro propio Sócrates. Si Dios ahora, por la presencia de Jesús, ha impedido esta inmensa catástrofe, ¿que no impedirá la de después? Claro que sí. No tenemos una espada de Damocles sobre la cabeza. Cuando lo agarren no lo volverán a soltar. Nos lo dice nuestra propia reflexión. Sí, pero ahí sigamos con las reflexiones. Gracias también, porque hubo que pedírselo, gracias a que hubo un núcleo suficiente de personas para pedirle eso a Dios. Pero un núcleo suficiente que en comparación con el conjunto de la humanidad era perfectamente ridículo. Y Dios aplicó aquello que ya nos había dicho. Mientras haya un solo justo, no permitiré de nuevo esa destrucción.
Y efectivamente, él se garantizó que ese justo, quien quiera que sea, estuviera ahí y por lo tanto al pedírselo lo hiciera. Ah, pues entonces ahora bastará de nuevo con un grupito. No, no, ahora es distinto. ¿Y por qué ahora es distinto? Ah, porque en el caso de evitar ese choque, veíamos con lo que nos explicaba Marcos el otro día, que simplemente se desvió ese objeto. No saben cómo. Imaginan que pudiera ser un hoyo negro. ¿Y por qué no? Porque cuando nosotros le pedimos a Dios, si Él decide ayudarnos, los medios no le van a faltar. Por lo tanto, eso le pertenece a Él, no nos pertenece a nosotros. Pero Dios nos da todo lo necesario, lo indispensable, que nosotros no estamos en condiciones de hacer. Y nosotros no estábamos en condiciones de evitar el choque de esa estrella, como lo menciona el Apocalipsis, ajeno. No estábamos en condiciones de desviarla. Lo hizo Él, aun cuando hubo que pedírselo. Ahora es distinto. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que necesitamos es girarnos hacia Él y pedirle ayuda. Y ahora sí lo podemos hacer. Y Él nos ayuda y nos da lo necesario cuando no estamos en condiciones de hacerlo, pero se abstiene cuando sí estamos en condiciones de hacerlo, porque de lo contrario no permitiría nuestro desarrollo, estaría interfiriendo en nuestro libre albedrío. Ahora tenemos que emplear nuestro libre albedrío en pedírselo. Y tiene que ser una parte sustancial de la humanidad la que se lo tiene que pedir. ¿Y qué va a pasar si se lo pedimos y si nos escucha? De nuevo, apliquémonos nuestra propia mayéutica. Es muy sencillo. Por un lado ya sabemos, porque está escrito en el Apocalipsis, va a agarrar al enemigo de Dios y el nuestro y nos lo va a sacar de encima. Y al hacer esto, es como el banquero que hace una quita, porque al fin y al cabo, ese ser tenía su propio poder y su propia malignidad inicial, su propio error por un mal uso del libre albedrío. Nosotros sabemos lo que es eso. Muy bien, sí, pero nosotros mismos le hemos ido dando poder cada vez, porque cada vez que cometemos una maldad, Él la hace suya y le da más poder. Y ahora necesitamos una quita, y eso es lo que nos hace la quita. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Es el de la quita. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Por otro lado, sabemos también que Dios hará un pacto con el hombre. Ahora veremos esto del pacto. Y ahí empezará esa gran expansión de los 1000 años. Bien. Para ver esto, vamos a empezar a ver lo siguiente, porque Dios hizo un pacto ya con el pueblo judío. ¿Sí lo hizo? Sí lo hizo. Ese pacto sigue vigente, ese pacto sigue vigente. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a ampliar? No. No es necesario. Todos seremos Israel. Todos seremos Israel. Pero vamos a ver, para entender Israel hay que entender a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él llega, Él no viene a abolir la ley judía, al contrario, viene a cumplirla. Él es el Mesías tan esperado. Él es el Hijo de Dios, efectivamente. Dios hecho hombre, efectivamente. Y todo el pleito fue con los fariseos, no por la ley escrita, que Jesús respetaba escrupulosamente, sino porque a esa ley escrita le habían ido añadiendo lo que ellos llamaban ley verbal, que ellos añadían según les daba su regalada gana. Y como eso ya no era obra de Dios, sino obra del hombre, era una estupidez sobre otra estupidez. No cortes la carne en un grado que no sea 60 grados, sópala. Que el cuchillo que tocó la carne no toque la leche, chanclas. Y así. Y el sábado no muevas un dedo, no agarres el lápiz, no escribas un número. Cuando Jesús derribaba todo eso, no estaba derribando la ley judía, la ley escrita, estaba derribando esa ley verbal que estos malandrines habían ido añadiendo y les decía, ustedes
arbitrariamente, están creando cargas y están poniendo sobre la gente cargas insoportables, y ustedes no mueven ni un dedito para mover una carguita cualquiera, ni un dedito mueven ustedes, hipócritas. Sepulcros blanqueados, blancos por fuera y llenos de miseria y de podredumbre por dentro. Y lo resolvía todo bien fácil. No es lo que entra en la boca del hombre lo que condena al hombre, porque lo que entra en la boca del hombre se va por el excusado. Lo que lo condena es lo que sale de ella, porque de ella salen las maledicencias, las blasfemias. ¿Y a dónde mandó ese millón de reglas alimenticias? A donde pertenecen, al excusado. Y el sábado, claro que es hermoso dedicarle un día a Dios. Nada más que no se ha hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Hipócritas, si les cae una vaca en el barranco, ¿a poco no la sacan en día sábado? Hipócritas, me están criticando porque yo curo el día sábado. Ustedes circuncidan en día sábado. Si curan una parte del hombre en día sábado, que no podré curar yo al hombre entero, no estaba aboliendo la ley judía, la estaba cumpliendo, porque sacándole de encima todas esas leyes de tradición verbales, que no eran más que entelequias malvadas, que esa gente, supuestamente puros, no hay nada más impuro que la pretensión de pureza, habían añadido y habían subyugado al hombre. Mentira que el pueblo judío rechazó a Jesús. El pueblo judío lo recibió. Vean cómo lo recibió el día que entró en Jerusalén en la Pascua. Lo recibieron con el amor del pueblo hacia él. Pero él tenía el odio de todos estos a los que estaba descabalgando y a los que va a seguir descabalgando, porque son falaces y mentirosos de A a Z. Y tan él vino a cumplir la ley judía que la profecía cristiana es el cumplimiento puntual de la profecía judía. De acuerdo a Nostradamus, judío cristianizado, en el año de 2000 se estaba cumpliendo el séptimo milenio. El séptimo milenio de la cuenta judía al nacimiento de Jesús, más los 2000 años posteriores. Y según San Juan en el Apocalipsis, detrás venía los 1000 años, y detrás de esos 1000 años venía una tal comunión del hombre con Dios que en una sola frase con guiones que constituye un solo concepto, Dios con ellos será su Dios. Tal va a ser la comunión si hacemos nuestra parte en lo que Dios nos tiene destinado y nos ha revelado, que a partir de ese momento Dios seguirá siendo Dios, nosotros seguiremos siendo nosotros, pero no podremos pensar en Dios más que como un Dios en nosotros, en lo particular y en lo colectivo. Y eso realiza completamente la profecía judía. Los 7 milenios son las 7 fiestas judías de los tabernáculos, a la que siguen los 1000 años, el Shemini Hatzeret, que culmina en el año 8000 de esa cuenta con la Simchat Torah, el regocijo de la Torah, la gran alegría, la octava conclusión, puesto que es el 8º milenio, ahora hablamos por boca de judíos, y la entrada a la eternidad. ¿Y cómo no? Si el 8 es el símbolo matemático del infinito, nada más la acuesto y ya tengo el símbolo del infinito. La profecía judía es idéntica a la profecía cristiana. Y la profecía cristiana es el cumplimiento de la profecía judía, como Jesús era el cumplimiento, no solo de la profecía judía, sino todo el destino del pueblo judío. Y por lo tanto, cuando nosotros nos dirijamos a Dios, cuando nosotros hagamos eso, nosotros entraremos a Israel, todos. ¿Y de la mano de quién? De la mano de quién más, de un judío llamado Jesús, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo.
Pero no es todo lo que ocurrirá en ese momento si nos atrevemos a pedirlo. De nuevo, seamos los Sócrates de nosotros mismos. Sabemos, por eso empezamos en esta serie de pláticas, que hay un plano en el que todo se resuelve en el presente universal. Un plano en el que todo ocurre aquí y ahora. Por lo tanto, y hablando del tiempo, aquí están todos los pueblos anteriores. Que todos aquellos que no se entregaron a la brujería, todos aquellos que se entregaron a la magia de Dios en la fe, todos ellos están con nosotros y estarán con nosotros en ese momento. Y junto a Dios Padre vendrá Jesús, como les dijo a los judíos, como les dijo a los fariseos, y me veréis a la diestra de Dios Padre llegando en las nubes. Eso veremos y eso está escrito. Y además llegarán todos esos pueblos y los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y tengo para mí que Sócrates mismo, porque Sócrates creía en Dios. Cuando vemos el relato que se hace de su juicio, él constantemente habla de Dios y llega no de un Dios, sino de Dios. Y llega a decir en un momento determinado: yo sé que ustedes me van a condenar a muerte, porque cuando ya habían sentenciado, los griegos le pedían al sentenciado: a ver, proponnos una reparación del daño. Y lo acusaban de estar sacando a los jóvenes griegos de sus creencias. No les sacaba de nada. Les planteaba preguntas que llevaban a esos jóvenes en su corazón a obtener respuestas que contradecían sí esas creencias. Pero él solo era responsable de esas preguntas. Era su mayéutica. Muy bien. Y en ese juicio, él dice: toda mi vida Dios me ha guiado y cuando me equivoco, me lo hace saber. Y ahora yo sé que ustedes me van a condenar a muerte, porque él lo que propone como reparación del daño es, ¿saben qué? Lo que yo propongo es que ustedes me mantengan durante toda la vida, que ya no tenga yo que sufrir para nada, para poderlos estar achicateando, interrogando, cuestionándolo, llevándolos a pensar y a reflexionar, llevándolos a obtener ustedes mismos sus propias respuestas. Y yo sé que con esto me van a condenar a muerte. Y sin embargo, Dios no me ha dicho nada. Por lo tanto, voy bien. Tengo para mí que también a él veremos en ese momento. Pero esto es en el plano temporal. Pero ahora tenemos también, el plano espacial. En esa realidad donde todo ocurre aquí ahora, no solo están todos los tiempos, están también todos los espacios. Y hablando de espacios, entra en lisa el universo. Y hablando del universo, entran en lisa todos los seres que pueblan el universo. Porque existen esos que llamamos extraterrestres, que no son más que nuestros hermanos, mayores si queremos, pero hermanos. Para seguir hablando de ellos, tenemos también que comprender que en ese plano existe el bien y existe el mal. Cuidado, también en ese plano existe el bien y existe el mal. Pero tenemos indicios claros de que Dios nos protege. De nuevo, ¿por qué? Porque nosotros en el momento actual no estamos en condiciones de enfrentar a seres que vengan a hacernos el mal de otros lugares de la galaxia o de otros lugares del espacio, del universo, que por lo tanto llegarán con una tecnología que no es la nuestra y que no estamos en condiciones de enfrentar. Y aquí estamos en ese supuesto en el que Dios interviene a favor nuestro en todo aquello que necesitamos, pero que no estamos en condiciones de obtener por nuestros propios medios. Y se abstiene cuando ya estamos en condiciones de obtenerlo. Y tenemos indicios de que nos están protegiendo y de que todos estos que se llegan a ver, porque a estas alturas del partido hay que ser rematadamente necio para negar la existencia y el hecho de que nos están visitando seres que vienen de otros planetas. Y voy nada más a dar un solo ejemplo, porque habrían miles de qué serviría, cada quien investigue lo que quiera, hay miles y cientos de miles, y a estas alturas
de organismos completamente responsables, militares, policías, científicos, las propias autoridades de Estados Unidos, miren lo que han reconocido, sin llegar a decir todo. Han dicho, efectivamente, tenemos la certeza de que han venido muchos objetos con una tecnología que no es terrestre y que nosotros no poseemos. No pronuncian la palabra extraterrestre. ¿Para qué? A buen entendedor, no le faltan prendas. Voy a dar un solo ejemplo. En julio del año 1962, Juan XXIII, el Papa, y su secretario Luis Capovilla se estaban paseando por los jardines de Castel Gandolfo, la residencia de verano de los papas. Y de pronto, frente a ellos, aterriza un ovni, un platillo volador, tal y como los dibujamos. Desprendía una luz dorada. De él salió un personaje muy semejante al hombre, quizá alguna diferencia tenía, pero era totalmente humano en su estructura, y también despedía luz dorada. El Papa y Loris Capovilla vieron que era una aparición extraordinaria, se arrodillaron, hicieron oración, para cuando levantaron la vista, ese personaje seguía ahí. El Papa se adelantó, Loris Capovilla se quedó atrás, el Papa estuvo unos 20 minutos hablando, intercambiando y comunicándose con ese ser. A los 20 minutos se devolvió y todo lo que le dijo a Loris Capovilla es: los hijos de Dios están donde quiera en el universo. No le dijo más. Y podríamos preguntarnos varias preguntas. La primera, bueno, ¿y qué certeza tienes? Bueno, miren, yo ahí no estaba. Pero, ¿para qué tenía que mentir Loris Capovilla? Él ya era el secretario del Papa. Dijo esto años después de que el Papa había fallecido. El Papa le había dejado todos sus apuntes de toda la vida para que escribiera toda su vida, todos sus secretos a lo largo, desde la infancia, el sacerdocio, todo. Era alguien, no necesitaba decir algo que le iba a quitar crédito, no se lo iba a dar. Pero además tenemos otros indicios. Eso es el año, en 1962, en que en octubre ocurre la famosa crisis de los cohetes en Cuba. Estuvimos demasiado cerca de la guerra atómica, demasiado cerca. Y el Papa tuvo una intervención, Juan XXIII, hizo una carta a ambos, una carta a Khrushchev, una carta a Kennedy, que les permitía a los dos entenderse sin perder la cara. Porque no solo Khrushchev retrocedió y quitó cohetes de Cuba, Estados Unidos también retrocedió y quitó cohetes de Turquía, que estaban en el corazón mismo de la Unión Soviética. Y en esa reunión con la Iglesia, donde detrás de Khrushchev estaban militares que querían la guerra, detrás de Kennedy estaban militares que querían la guerra, detrás del Papa estaban cardenales que querían la guerra, o al menos no querían entendimiento alguno con los comunistas. Él les dijo: es como una señal que viene de más allá de las estrellas. No era casualidad, sabía lo que estaba diciendo. Y además, él nos dijo algo que es la verdad estricta. Cuando la voluntad del hombre coincide con la voluntad de Dios, ocurren las grandes cosas. Y en ese caso la voluntad del hombre coincidió con la voluntad de Dios, porque el pueblo ruso no quería la guerra, el pueblo americano no quería la guerra, los pueblos del mundo no querían la guerra, y una serie de ilusionados como el señor Fidel Castro querían apasionadamente la guerra, incluso contaban muertos por millones y querían asumirlos. Si mueren todos los cubanos, 12 millones en aquel entonces, solo en la Unión Soviética murieron 20 millones en la guerra. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Estaba hablando de que muriera hasta el último cubano. Ese malnacido, ¿qué le hace? Decía. Y sin embargo, la voluntad del hombre no quiso la guerra. Y como la voluntad de Dios tampoco quería la guerra, no hubo guerra. Y no vamos a magnificar la intervención del Papa, pero tampoco la vamos a minimizar.
El hecho de que públicamente y frente al mundo los dos tuvieran el pedido del Papa, en un momento en que el papado todavía tenía un prestigio que ahora en buena medida ha perdido, en ese momento eso jugó un papel y les permitió a los dos actuar sin perder la cara, imponerse a sus halcones rusos, americanos y vaticanos. En el momento en que se lo pidamos a Dios, en el momento en que se lo pidamos a Dios, veremos todo eso. Todo eso. Vendrá nuestro Señor Jesucristo a la diestra de Dios desde las nubes, como anunció. Vendrán sus apóstoles, vendrán esos pueblos, y esencialmente el pueblo mexica, que no solo cree en Dios, muchos pueblos creyeron en Dios, pero no tenían esa teología tan elaborada que ellos tenían, tan elaborada que supera incluso la teología hebrea, la supera. Solo la inspiración divina pudo darles esa teología. Y no solamente eso, llegarán esos seres que pueblan el universo. Y ahí veamos eso, imaginémonos esa situación. Eso significa un cambio de conciencia radical. Ahora hablamos de las 1000 dificultades de la tierra, que por cierto son nada al lado de lo que estaríamos viviendo si Dios no le hubiera puesto remedio. Pero aún así, sí tenemos amenazas muy graves, ecológicas y muchas otras. En Rusia hoy hay una serie de alucinados que asumen la guerra atómica del mismo modo que lo asumía Fidel Castro. Y dicen, hay que hacer la guerra atómica, y están junto a Putin y detrás de Putin. Hay que hacerla, aunque muramos la mayoría, no importa, nosotros iremos al cielo y ellos al infierno. Así se manejan. Y eso asumen, como lo asumían aquellos malvados. Muy bien, efectivamente. Pero veremos a nuestro Señor Jesucristo y veremos a esa serie de pueblos. ¿Qué cambio de conciencia no significa esto? Nosotros no estamos en condiciones hoy de provocar en nosotros, en frío y en el vacío y por nuestros propios medios, un cambio de conciencia suficiente para que haya una transformación radical del destino humano y total, para que aparezcan esos 1000 años de florecimiento radical, para que nos lleve a la octava conclusión, para que nos lleve a la entrada a la eternidad, como decían los judíos, para que nos lleve a esa situación en la que Dios con ellos, nosotros en aquel entonces, será su Dios, porque son coincidentes totalmente la profecía judía y la profecía cristiana. No estamos en condiciones de producir esa conciencia, pero sí estamos en condiciones de pedírsela a Dios. De eso sí estamos en condiciones. Hagámoslo. Me recuerda el predicamento que en la Unión Sudafricana, cuando se enfrentaban a esa situación terrible del apartheid, su líder, ahora se me escapa el nombre, Mandela, efectivamente. Mandela supo hablarle a su pueblo el día antes, porque había un grupo de guerrilleros que querían la guerra, y les dijo algo muy sencillo Mandela, y eso cambió todo. Él llevaba 20 años encarcelado, había tenido tiempo de pensar, había madurado, y le dijo a su pueblo, no podemos ganar una guerra, pero sí podemos ganar una elección. Vayamos a votar y cambiemos las cosas. Y las cambiaron. Siguen con dificultades enormes. Eso ya es su propia historia. Pero aquella victoria la tuvieron. Aquel apartheid se terminó. Bien les dijo Mandela, no podemos ganar una guerra, pero sí podemos ganar una elección. No podemos cambiar radicalmente nuestra conciencia, pero sí le podemos pedir a Dios. No hay más que reconocer su existencia. No hay más que interrogar nuestro propio corazón
no hay más que ser los Sócrates de nosotros mismos, no hay más que aplicarnos nuestra propia mayéutica. Y haciendo eso, ¿qué haremos? Haremos lo mismo que en su momento hacían los mexicas. Cuando los mexicas entregaban su vida, era para permitir que siguiera existiendo el universo, porque ellos sabían lo que era una catástrofe que destruyera todo su mundo. Ellos lo sabían, tenían memoria histórica, sabían la vulnerabilidad de la especie humana y sabían que esa vulnerabilidad no había desaparecido. Quizá mañana sabremos desviar asteroides, pero ¿acaso conocemos todos los peligros del universo? Y aun cuando los conociéramos, este universo se sostiene porque lo sostiene Dios. Bastaría que Dios dejara de sostenerlo para que el universo entero desapareciera como un soplo. A Él se lo debemos. Gracias a Él somos. Y de remate, y para acabarla, somos libres. Y podemos ser nosotros mismos. Y en interés propio de nosotros mismos, tenemos que recurrir a Él, que es el proveedor universal. Y cuando recurrimos a Él, no nos niega esa procuraduría cuando de veras la necesitamos. Aun cuando se abstiene en lo que sí podemos hacer. Y ahora es como si Dios nos dijera lo mismo a nosotros. Ustedes no pueden provocar un cambio radical de su conciencia, pero sí me lo pueden pedir. Y yo les daré todo lo que necesitan para que ese cambio radical de conciencia sea incluso inevitable, absolutamente inevitable, porque nadie podrá dejar de ser radicalmente sensible a los hechos que les acabo de comentar. Y en ese momento, nosotros, la especie humana, estaremos haciendo la misma opción cósmica que hicieron y hacían los mexicas. Y ese pueblo tan denostado, ese pueblo que siempre se pone como el último de la carreta, ese pueblo es nuestro maestro, porque nosotros haremos la acción cósmica que ellos hicieron, y es nuestro maestro a este respecto, y al respecto de la fe, y al respecto del conocimiento de Dios, y al respecto de conocer a un Dios que se inventa a sí mismo y que se inventa precisamente a través nuestro, en nosotros y por nosotros. Pero nosotros no tenemos que subordinar nuestra manera de inventarnos a la suya. En la manera propia de inventarnos, nos estamos permitiendo que Él se invente a sí mismo. Por eso nos quiere libres, por eso nos necesita libres, nada de esclavos, como decía Lutero. No, señor. Del enemigo de Dios, el nuestro, sí podemos ser esclavos. Desgraciadamente, de Dios jamás. ¿Para qué le sirve un esclavo? No lo necesita ni lo quiere, ni le sirve de nada. Solo los hombres libres le sirven a Dios, y solo los hombres libres se sirven a sí mismos, y solo los hombres de fe se sirven a sí mismos, porque como bien decía San Agustín, el que no cree no comprende. ¿Cómo carajos a estas alturas del partido no comprendemos? Tenemos infinidad de pruebas de que esos hermanos mayores nos visitan. ¿Cómo podemos seguir negando eso? Tenemos infinidad de pruebas del amor de Dios a nosotros. ¿Cómo podemos seguir negando eso? ¿Cómo podemos seguirlo negando? Estamos en una situación absolutamente necia en la relación de la magia y la ciencia. Como ya dijimos, la magia ya hizo su aparición dentro de la ciencia y ahora estamos pendejeándole. Porque cuando tenemos la teoría, negamos la práctica. No, pues esto es una teoría loca. Yo no veo en qué se podría concretar. Y cuando tenemos la práctica, negamos la teoría. No, pues sí, una práctica, pero eso no tiene ninguna explicación. Es un absurdo. No, si nos podemos hacer pendejos mucho rato. Tenemos la teoría y tenemos la práctica. Juntémosla simplemente. Dejémonos de pendejear. Dejemos nuestra estupidez de un lado. Seamos nuestro propio Sócrates. Porque solo lo que hace uno mismo vale, porque vale más equivocarse haciendo la de uno que acertar haciendo la de los demás.
pero todavía vale más acertar haciendo la de uno. Acertemos cada uno de nosotros haciendo la nuestra. Reconozcamos a Dios en nuestro corazón. No esperemos una situación extrema para voltear hacia Él, como nos habríamos volteado hacia Él dentro de 4, 5, 6 años, del fondo de nuestra desvalidez total. ¿Para qué queremos nosotros nuestra propia desgracia? Hagámosla en este tránsito que, por muy difícil que nos parezca, es absolutamente bondadoso respecto a lo que estaríamos viviendo si Dios no le hubiera puesto remedio. Y ahí sabremos, y además sabemos, respondemos a esa pregunta. ¿Y por qué Dios permite el mal? Ya dijimos, porque si no le permitiera el malo sería Él. Pero Él nunca deja eso sobre la mesa. Él siempre restablece la justicia que nosotros desequilibramos una y otra vez. ¿Cómo, cuándo y dónde le hace? Lo hace, le pertenece. Pero nos pertenece a nosotros saber que Él siempre restablece esa justicia. Y ese día sabremos que en el pueblo mexica y muchos otros, Dios ya restableció su justicia, porque los tiene donde les corresponde, a su diestra, ayudando a su pueblo y a la humanidad entera. Porque eso es lo que siguen haciendo, aunque estemos ciegos ante esa situación. Todos los tiempos se resumen en uno y todos lo conoceremos. Ese presente universal tenemos la posibilidad de conocerlo en nuestro presente histórico concreto. Ese espacio universal tenemos la posibilidad de conocerlo en nuestro espacio actual y concreto. Todo ocurre aquí ahora en ese ámbito. Pidámoslo y todo ocurrirá aquí ahora. Y nuestra conciencia cambiará radicalmente por la voluntad de Dios y la nuestra. Porque ahí la voluntad de Dios coincidirá con la nuestra. Y ahí es donde las grandes cosas ocurren. Muchas gracias, salvo lo que me quieras preguntar, Marcos, y con eso doy por terminada la serie de pláticas, pero quedan completamente abiertas a una sesión de preguntas, de debate, de lo que quieran. Muy bien, Domingo, pues la siguiente vez haremos un Zoom abierto a todos los que quieran participar y también los que quieran hacer sus preguntas escritas, pues está aquí en YouTube, pueden hacer sus preguntas escritas y pueden entrar al chat, lo anunciaremos donde podamos entrar los que quieran y hacerte las preguntas directamente. Debo decir, y ojalá me crean, que aun cuando hagan las preguntas escritas, las conocerá Marcos, no yo. No quiero respuestas previamente preparadas ni preguntas administradas. La pregunta es libre, no importa qué tanto debate incluya, qué tan polémica sean. Y no quiero conocer de antemano ninguna pregunta. Al bote pronto, como se dice en España, y con respuestas de banqueta, como decimos en México. Muy bien, Domingo, pues muchísimas gracias. Y terminamos esta primera serie de 10 videos y los invitamos a que entren al debate. Gracias. Próximamente los estaremos invitando. Domingo, muchas gracias, muy amable. Gracias a todos ustedes.